Bueno, pues aquí estamos con Rafael Andreu, Lina Moll, de nuevo con nuestro programa, no sé cómo llamarlo, no sé si decir de crecimiento personal, con nuestro programa y se acaba, y ya está. Hala, sí. Venga, buenos días. ¿Cómo buenos estamos? días. Hola, buen día. Bueno, pues vamos a ver, el tema de hoy tiene miga, como siempre, como todos. Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados, ¿no? Parece Sí. que hay gente que ha venido de vacaciones al mundo, ¿no? Sí. Como por ejemplo, no sé qué decirte ahora mismo, pues la mujer esta que a mí bueno, es igual, cualquier millonario, cualquier eso, suponemos que ha venido de vacaciones, ¿no? Los que tienen la vida arreglada. Y otros, en cambio, parece que siempre las cosas se tuercen, barreras, tancas en mig. ¿Será verdad que unos nacen con un karma y otros sin karma o algo así? Esto es lo que aparentemente aparece. Parece, ¿no? sí. Parece esto, porque estamos comparando referente a un estereotipo o prototipo base, como tú has dicho, bueno, que han venido de vacaciones porque tienen muchos millones. Si tú la escala de valores o la comparación la basas sobre los millones, es como que ya te sientes estrellada desde un principio, porque claro, si Jesús, ahí los de estrella tienen millones y tú no tienes, pues haces una comparación odiosa, ¿no? Claro. Porque los parámetros de la vida nos han enseñado en que o se basa en el éxito o el fracaso, o en una escala de valores de mejor, peor. ¿Tú te acuerdas de la serie esta del hombre rico, hombre pobre? Sí, ya lo creo. Que yo me pasé capítulos mirando y ya no sabía quién era el rico ni quién era realmente el pobre, porque claro, los valores de uno eran totalmente diferentes y dispares a los valores de otro. Entonces, en cuanto a esto, podemos decir que sí, que nacen con estrella o nacen estrellados. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que todos nacemos con una estrella y esta estrella es encontrarla, ¿sabes? Había una canción que se llamaba La estrella errante, ¿eh? ¿Sí? Que era de vaqueros. Para mí además. la estrella sería descubrir tu propósito de vida y tener un planning de vida en función a tu propósito, porque de hecho somos como una pieza de puzzle que estamos encajando y que no todos tenemos el mismo propósito. No todos tenemos el propósito de ser ricos y aparentar ser felices por ser ricos. Ahí está, ahí está. Pero el dinero ayuda, no nos vamos a engañar, porque yo, por ejemplo, a ver, pienso, uy, si tuviera dinero podría hacer esto, podría hacer lo otro, podría ayudar, podría tal, podría cual, y no se puede. Esto es cierto. Sin embargo, también es cierto, y es absolutamente verdad, que no podremos saber qué hubiera ocurrido si hubiéramos tenido dinero. Quizás no hubiera sido tanta suerte. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay ejemplos clásicos que demuestran que esto es cierto. Hace muchos años, a un señor de Galicia, es histórico eso, cuando todavía habían pesetas, le tocó mucho dinero, millones en pesetas, con una quiniela. Solo había quinielas de fútbol. Al cabo de una semana estaba muerto con ese gran cochazo que se compró. Sí, eso no podemos pasa. saber si se hubiera muerto o no, pero lo que sabemos es de que gracias a ese dinero se compró ese cochazo y gracias a ese cochazo tuvo un accidente y se murió. ¿Qué es? A ver, ahí está una cosa que se llama materia gris. Ah, Te voy a decir un ejemplo. Mi madre tenía una casa alquilada, añosa, la casa de mis padres. Nosotros hemos vivido muchos años en Venezuela y tal. Y a ese hombre, que siempre había sido correctísimo con el alquiler, además era militar, que para eso a mi madre le daba garantías, lo de que fuera militar, le tocó una quiniela de aquellas que en aquellos entonces era una burrada. Ponle que 20, 30 millones de las antiguas pesetas. ¿Qué pasó? Se volvió majareta, como quien dice, con el dinero, se separó, se divorció, se marchó, tal, le dejó de ver 2 o 3 meses, que para mi madre era mucho, porque era una pobre modista que vivía de su aguja y de su costura, y a los 6 meses la locura que vivió aquel hombre de ir para allá y para acá y tal, pues murió. Entonces ahí está la cuestión de
a ver, no rechazamos el dinero, pero tampoco hay que volverse, no sé, loco, ¿no? Digo yo. Es que la estrella, en mi opinión, no es nacer, digamos, de una familia rica o hacerte rico, sí o no. Yo estoy de acuerdo básicamente con todo lo que ha dicho Lina al principio. Sí. Sin embargo, a nivel social, sí que es verdad que hay un estatus que se supone que los que tienen poder económico o mucho patrimonio, decimos que han nacido con estrella. Sin embargo, los que dicen esto no sabemos exactamente qué está ocurriendo dentro de esta persona, dentro de este ser humano, cómo vive. Muchas veces las personas que tienen mucho dinero están muy preocupadas, y esto no es una manera agradable de vivir, por no perder lo que tienen. Ajá. Entonces es otra manera de verlo. O sea, como dije en el programa anterior, nacer con estrella o nacer estrellado básicamente es una interpretación que hacemos de acuerdo a unos parámetros, como ha dicho Lina, estereotipados a nivel social. Pero es así. O sea, en el trasfondo de todo esto, lo que buscamos todos, los que nacen con estrella y los que nacen estrellados, es ser felices. No todos los que nacen con estrella son felices, ni todos los estrellados son felices. Y evidentemente ni todos los que nacen con estrella o estrellados son infelices. ¿Qué es lo que hace que una persona sea infeliz si detrás de esto subyace esto realmente? Pues lo que ha dicho Lina al principio, busca tu propósito en la vida. Sé fiel a ti mismo y a ese propósito. Y no importará que hayas nacido con o sin estrella, porque para ti habrás nacido muy estrellado. Pero Lina, si tienes, o sea, cuando venimos a este mundo, para empezar no elegimos el sitio. Sí, tenemos unos vecinos, pero bueno, no pasa nada. No elegimos el lugar, ¿sabes? En estos momentos en los que está viviendo el planeta, hay guerras por todas partes, desgraciadamente. Bueno, yo creo que las ha habido siempre. Un niño que naciera hoy en Líbano, por ejemplo, o Venezuela, que hemos estado hablando también del tema, ¿ha nacido ya estrellado? No necesariamente. Mira, te explico cómo funciona esto, ¿vale? Los 1000 primeros minutos de vida determinan tu existencia en la vida y tienes dos opciones: o coger el camino de la oxitocina, de la felicidad, o coger el camino del cortisol, del estrés, de la preocupación, de la inseguridad. Eso has dicho en los 1000 primeros minutos de vida, de nacimiento de un niño. ¡Qué fuerte! ¿Te explico cómo funciona todo esto? Sí, sí, sí. Esto es un neurocientífico que se dedica a la perinatalidad, que ha investigado sobre esto. Y dice que realmente cuando nace el niño, si encuentra una situación de confort, de un entorno de seguridad, de calidez, de piel con piel, y no activa la angustia de separación de la madre, no activa los niveles de cortisol, sino que activa los niveles de oxitocina. Y entonces es un niño donde tiene un sostén en la vida, y esto le determina unas conexiones neurológicas capaces de abrirse a la vida de forma, diremos, más feliz. En cambio, si un niño nace y lo separan de la madre enseguida y lo meten en la incubadora y le impiden el piel con piel y la madre no le puede dar de amamantar y está en un entorno hostil y agresivo, la luz, la incubadora, la separación con la madre, etcétera, etcétera, este niño activa los niveles de cortisol, activa los niveles de estrés, asimila las conexiones de falta de vínculo con la madre y por lo tanto de angustia de separación, y entonces ya tiene unos circuitos marcados que le condicionan un poco la vida. Esto también se puede cambiar. Está la regeneración y la psicoinmunología que habla de esto y que de hecho expone que tú puedes tener cierta predisposición del lugar, de las condiciones del nacimiento, del entorno familiar, etcétera, etcétera, pero que también tienes capacidad para cambiar esto porque tú creas lo que crees. Qué fuerte, ¿no? Sí, es tal cual. Pero a ver, si los padres están estresados, preocupados,
Pero si yo tiraría un poco más del hilo. Tira. Si seguimos estirando Que de... hablamos los españoles. Me estoy dando cuenta que hablando no es igual, es igual. Sigue, Rafa. Si seguimos Pasa. estirando del hilo, hay una pregunta muy interesante respecto de la que ha dicho Lina, que no sé si alguien tiene la respuesta exacta a nivel humano, ¿no? ¿Cómo es que este niño o esta niña X ha nacido en esta familia X, en este entorno X, Ahí está. en ese sitio X y no en otro lugar? Porque es evidente, al menos para mí, que la vida nos puede poner en cualquier brete. Entonces, si nos puede poner en cualquier brete, ¿por qué no nacer en otra familia? Claro. O en otro sitio, y no en este, ya sea con unas condiciones estrelladas o con estrella. ¿Vale? Lo diremos así. ¿Por qué? En mi opinión, solo en mi opinión, a grandes rasgos la vida está predeterminada por los humanos. ¿Por qué? Por los humanos. Predeterminada por los Por los humanos. humanos. No por algo más grande que Por bla, bla, algo bla. mucho más grande. Cuando digo humanos me refiero a esto que nos hace humanos, no al cuerpo físico. Ya. Ya. Hay que bien entenderlo. Ya. Gracias por tu pregunta. Porque claro, cuando bien entendemos esto, lo demás cobra un sentido diferente. Entonces, es normal que ese bebé tenga la oxitocina o que tenga el cortisol, entre comillas, porque hay una elección predeterminada a ello. O sea, no es una mala elección que tenga cortisol o que tenga oxitocina. No es una mala elección, es la elección, punto. No hay elecciones buenas a ese nivel del que hablo o elecciones malas. Hay elecciones, punto. A partir de aquí, y como hemos dicho al principio, nosotros interpretamos estas elecciones como con estrella o estrellados. Ya. ¿Entiendes? Ya entiendo. Bien, pues a partir de aquí somos libres para, de alguna forma, en el momento en que empezamos a tomar conciencia de esto, si es que van por ahí los tiros, por decirlo de alguna manera, cambiarlo, porque podemos cambiarlo, pero tenemos que ser conscientes. Porque si no nos pasaremos la vida dando la culpa a las circunstancias o a los demás o a la sociedad o al partido político o a quien sea, porque yo estaré fuera. Claro. En vez de ser integrado con todo aquello que ocurre, yo me lo miraré desde un punto apartado porque no me habré sentido involucrado con ello, sino que me habré sentido rechazado por ello, víctima de ello. Pero el trasfondo es mi propio juicio. Y tu interpretación del hecho. Evidentemente. Y esos 9 meses que está dentro del vientre de la madre, es importante también que la madre conserve toda la calma, la alegría y lo que pueda. Importantísimo. Importante, ¿no? Ya se habla en la perinatalidad que el niño no ve, pero sí puede tener el sentido del tacto, de la cunación, del sentido del oído, etcétera, etcétera. Tiene los sentidos desarrollados, porque en definitiva, ¿qué nos diferencia a nosotros del resto de los mamíferos? Que tenemos las capacidades de sentir muy amplias, porque es que si no llegaríamos a ser robots, y de esto habla mucho el transhumanismo. Efectivamente. Te Estamos en ese camino. tengo que recordar que somos unas piezas de puzzle que estamos encajando y que yo creo que elegimos las circunstancias, a nuestros padres, a nuestro lugar, a nuestra fecha de nacimiento, elegimos todo. Se me hace difícil, Lina, se me hace tan difícil pensar, pues yo me voy a ir a vivir a un país de guerra con esta pobre familia que va a tener que salir corriendo y... Se me hace difícil entenderlo, lo siento. Yo creo que son elecciones que hacemos porque son lecciones que tenemos pendientes. Ajá, entonces, es importantísimo lo que en esta vida haga, Sí, sí. porque sí existe. Es un condicionante. Ahí está, vale. Sí. Se podría resumir como lo que yo vaya sembrando, iré recogiendo. Si siembro calabazas, serán más grandes o más pequeñas, serán más sabrosas o no.
habrán más o menos, pero no serán melones, ni peras, ni sandías, serán calabazas. Y si yo he sembrado en mi vida anterior pepinos y además amargos y me arrepiento de ello, Pues se cambia. recogerás lo ¿Sí? que has sembrado. Sí, Porque y lo que pasa es de que para arrepentirte de alguna forma tendrás que ser consciente de lo que has hecho. Y cuando lo recojas no te sentirás mal. Sabrás que es la consecuencia de tu fruto y lo aceptarás con toda dignidad. Y esto será lo que de alguna forma te transforme. Porque es la propia dignidad cuando se puede ver lo que transforma a un ser humano. Cuando no la pierdes y por supuesto cuando eres consciente de ello, jamás la haces esperar a nadie. E imagino que ese buen sembrar no debe ser con la intención de recoger bien, de recoger mucho. O sea, ahora me voy a ser ahí una buena están gente, ¿no? las falsas expectativas. Claro, ¿qué pasa cuando un niño nace estrella o estrellado? Que tenemos unas expectativas sobre este tema, pero es nuestra interpretación de los hechos. Sobre todo lo que nace es humano, y un humano para disfrutar en esta vida, que esta vida es un regalo y para ser feliz. Claro, un estrellado puede tener mucha envidia de una estrella, ¿no? Y ahí se pueden crear muchas batallas y se pueden crear muchas guerras, que de hecho por eso se producen las guerras, ¿no? Entonces yo quiero recordar que hay un orden en el sistema y todo caos y toda guerra llega a un punto de equilibrio por la ley de entropía. El sistema familiar, según las leyes del amor de la sistemática, tienen 3 valores importantísimos. Uno es el sentido de pertenencia, es decir, tú debes sentirte que perteneces a alguien. Lo otro es la lucha por el territorio, que tiene mucho que ver con tu espacio, con tus límites, con materializar tu sitio. Y lo otro es el equilibrio entre el dar y el recibir. Siempre tiene que haber un equilibrio. ¿Y por qué digo todo esto? Digo todo esto porque si hablamos del sentido de pertenencia, tenemos que entender que todos vivimos con mucha presión social si no tenemos unas bases sólidas de pertenecer a un clan familiar. Y también si no tenemos un espacio y una localización, también de otra manera tenemos una lucha por el territorio. Nos volvemos cazadores porque no encontramos nuestro espacio, ¿vale? Y esto lo digo porque creo que es fundamental para entender que tanto estrella como estrellada puedes sentir que si hay un orden en tu sistema, puedes alcanzar un equilibrio. Ese orden, ¿qué orden? Bueno, en las familias hay un orden del primogénito, del segundo, del tercero, del cuarto. En el trabajo también hay un orden de quién llega primero, de quién llega al último. Y este orden es totalmente respetable y respetuoso. Si este orden se desequilibra todo el sistema. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es decir, no se vale tener una hija estrella que quiere hacer de mamá de todo el clan, por ejemplo, porque es un sistema desequilibrado. Ya. Qué fuerte. Aquí hay que mencionar, me acordaba con lo que has comentado antes, de nacer con estrella con estrellado. Hay ejemplos contemporáneos de maestros, y cuando hablo de maestros me refiero a personas que han desarrollado la facultad de la maestría por causas X, que podríamos decir que han nacido con estrella. Sin embargo, concretamente me acuerdo de 2 que murieron de cáncer. Entonces, todo es relativo en esta vida. Uno es Ramana Maharshi,
el que cito, y el otro es Nisargadatta Ramaraj. Los dos murieron de cáncer. Y el primero recuerdo una cita que decía que no pasaba nada, que las células cancerígenas también tenían derecho a la vida. ¿Cuál es el problema? Básicamente, si lo observamos y de alguna forma somos capaces de hacer esta selección de observación desde un punto impersonal, porque si no será muy difícil que lleguemos a un punto neutro de la observación, nos daremos cuenta que nuestro gran problema a nivel humano es confundirnos con el vehículo que estamos utilizando. Ahí está, ¿vale? la carcasa. Bien, toda la interpretación que hacemos, la mayoría de las veces es superficial, que viene del intelecto, no viene de nuestra mente a un nivel profundo, sino viene de un nivel superficial en el cual buscamos lo que más nos conviene, porque este nivel superficial está condicionado por el miedo. Independientemente de que haya tenido una buena educación o una mala educación, este miedo subyace sin que nosotros seamos conscientes de su propia polaridad y somos condicionados por él. Pero, y repito, es importante ese miedo porque nos confundimos con lo que no somos. Estos maestros que acabo de citar, al tener muy clara su identidad, no pasaban pena. Y yo, en mi opinión, solo porque esto no está escrito en un lado, creo que ellos fueron el ejemplo viviente, que no hace tantos años tampoco, porque uno murió en el 87 y el otro en el 50, fueron el del siglo pasado, claro, el ejemplo viviente que confirma lo que digo. O sea, la preocupación, que es lo que genera el cortisol y todos los problemas que a nivel humano tenemos las personas, absolutamente todas, si tuviéramos bien clara nuestra identidad, no ocurriría. No puede ocurrir. ¿Por qué? ¿Tú te angustias cuando tienes un problema en el coche? No, lo llevas al mecánico y en última instancia lo dejas estacionado si no tiene gasolina. Se acabó, pero a ti no te pasa nada. Pero si tú piensas que eres el coche, ahí hay otra historia. Sí. Y ahí, básicamente, es el gran conflicto a nivel humano. La falta de identidad, o sea, con lo que yo me estoy identificando. Ese es el problema, en mi opinión, ¿eh? O sea, cada uno puede pensar y creer lo que quiera. Sí. Eso no quiere decir que yo no tenga que cuidar muy bien cuidado del coche, de que si necesita una reparación no lo lleve al taller, de que no le dé los mimos, que lo guarde en un garaje, que lo deje descansar, que uno lo lleve siempre a tope. No tiene nada que ver, pero es muy diferente de la confusión que hay a nivel de creencia de que yo soy el coche. Y eso es mentira. Entonces, en el momento en que cada uno es consciente de eso, no hay estrella ni estrellado, solo estoy yo. Bueno, y todos los demás. Tengo que decirte que sí, el tener el coche sin gasolina, para ti, si tienes conciencia, puede ser una metáfora de lo que realmente estás pasando en este momento, ¿vale? Por supuesto. Es decir, si tienes el coche sin gasolina, es probable que estés a cero de energía. Mira, es tan simple y tan fácil como decir que existen, yo digo a mis hijos, dos razas. Existe la raza del egosaurio y la raza humana que está en evolución, que es la raza que intenta tomar conciencia. Pero si no mata al ego, que es la noche más oscura del alma del otro día, la noche más oscura del alma es la muerte del ego. Porque si no matas al ego, no puedes identificarte como un ser, como tal, un ser con conciencia. Y claro, vamos con la raza del ego dinosaurio, que lo que sí abunda es mucha seriedad, que la seriedad es lo contrario del ser, porque el ser por naturaleza siempre da. Y ahí luego aparecen muchas enfermedades psicosomáticas que pueden llegar a manifestarse incluso con un cáncer. Entonces tú eliges ya no ser estrella o ser estrellado, tú eliges, ¿soy egosaurio o soy la nueva raza con conciencia humana? ¿Y cómo matas el ego? El ego es resistente, un camino largo, ¿no? Sí, dura años, no viene de un día para otro, ¿no?
Ahí está el camino de la autoconciencia y del autocrecimiento personal. Ahí está las horas de cueva de Platón y el silencio y la contemplación para ver dónde están tus desperfectos y mejorarlos. O dónde están tus vallas a saltar para aprender la lección e ir evolucionando. Rafa, has citado a dos personajes importantísimos en lo que podríamos llamar, creo, no sé si cultura o filosofía de la no dualidad, el Advaita, ¿no? Entonces ellos mismos recomiendan, quiero decir, uno de los pasos importantes a realizar para matar ese ego es preguntarse quién soy yo. Sí, pero si observas esta pregunta y estás un poco formada en esto, verás de que incluso el ego es una... Quiero aclarar este punto porque puede parecer un poco drástico, aunque estoy de acuerdo con Lina, el hecho de matar el ego, no se puede matar algo que no existe, porque el ego es una pura sombra, o sea que no hay que preocuparse por matar algo que no puede morir porque nunca ha vivido. Ojo, entre comillas, ¿vale? A ver, quiero aclarar esto porque puede parecer que si no estoy como alucinando, ¿no? El ego, tal como lo entendemos o tal como lo entiendo yo, lo voy a personalizar para que no haya malos entendidos, que luego cada uno puede estar o no de acuerdo. Claro. Es una herramienta imprescindible para poder desarrollarnos y sobrevivir en cualquier situación, en la misma medida en que evoluciona la raza, no yo como persona. El problema es que llegado a un momento, esta evolución, el miedo, que es lo que hace que el ego se apropie, luche y defienda, llega un momento en que esto ya no es necesario, en el sentido en de que esto era útil en el momento en que yo pues me sentía indefenso o vulnerable delante de las circunstancias de la vida. O sea, si me caía enfermo no tenía quien me recogiera, entonces tenía que hacer acopio de cosas, ya sea conocimientos o ungüentos o cosas, para poderme cuidar a mi familia, ¿vale? Entonces el ego era necesario porque vivía desde el miedo, ¿vale? Pero actualmente, en el nivel que estamos, a nivel social, en este sentido solamente, el ego no tiene ninguna función. En ese sentido hay que matar el ego, pero solo se puede matar esto, entre comillas, bien entendido, comprendiendo profundamente cuál es el propósito del ego. Y el propósito del ego no es algo malo en sí mismo, es algo bueno, que nos ha ayudado a sobrevivir. Pero actualmente ya no cumple ninguna función en la inmensa mayoría de aspectos en los cuales la cumplía antes, pero ahora ya no, porque ahora si alguien se cae por la calle, lo llevan rápidamente a un hospital, o sea, su vida no está amenazada. Hay controles sanitarios, hay ayudas. Aquí. Bueno, y en muchos sitios. Y en muchos sitios, en ¿vale? algunos países. Bueno, y en muchos sitios. Sí. Sin embargo, si te fijas, verás que el miedo más grande no ocurre en las tribus o en los sitios tribales, digamos, de la Amazonia o de centro de África, o de donde sea, sino precisamente en los países supuestamente desarrollados en este sentido. ¿Por qué? Porque nuestro ego, nuestra comprensión del ego en sí mismo, a nivel desarrollado, no ha evolucionado de la misma manera pareja a la evolución tecnológica. Y aunque aparentemente, digo aparentemente, tecnológicamente, y esto es cierto también, estamos muy avanzados, nuestra conciencia personal egoica sigue estancada 300 o 400 años atrás. Esta es mi opinión, quizás me equivoque, pero si nuestra evolución a nivel egoico estuviera exactamente a la misma evolución, pareja a la tecnología que poseemos, sería un remanso de paz este mundo. Porque el único que crea conflictos es el ego, por el miedo que tiene, porque ese es su propósito, porque es necesario que tenga miedo para poder sobrevivir. Y esto hay que muy bien entenderlo, porque si no vamos a condenar el ego
Y no es verdad, es una herramienta genial de supervivencia, pero que ahora ya no es necesaria. A ver, yo me imagino, por ejemplo, el Lego. ¿Tú sabes los dibujos animados estos que aparecían en la oreja con un angelito y otro con el demonio? Sí. Pues yo me lo imagino aquí, ¿no? Cuando tengo que discernir o tomar una opción o elegir algo, un camino, primero oigo uno y luego oigo el otro, ¿no? Y luego digo, bueno, ¿quién me sabotea aquí? Porque nos estamos continuamente autosaboteándonos, ¿no? ¿A quién debo escuchar para que la cosa fluya mejor? ¿A quién puedo mejorar o beneficiar y a quién voy a perjudicar con esta opción? ¿Vale? Porque un niño cuando nace tiene un ego instintivo de que necesita alimentarse, cubrir sus necesidades básicas. Y esto es imprescindible. Necesita alimento, calor, necesita protección, necesita ser querido, etcétera. Pero bueno, con los años, con el tiempo, nos enmascaramos nuestras creencias y cada vez más escuchamos más al ego que no realmente nuestra voz interior. Y ahí es, por eso lo de la cueva, ¿no? De más ir a tu interior, de decir, bueno, ¿qué opción elijo yo en función a los dos personajes que tengo aquí? Y en base a esto creas más conciencia. Muy entendido, creo que sois explicando de lo bueno lo mejor, de verdad. Pues para terminar, chiquillos, que sé que tenéis un poquito de prisa porque una tostadora es una tostadora y hay que ir a por la tostadora. Y que tueste. Y que tueste, ¿eh? Porque si no ya no es tostadora. Ya no tuesta. ¿Llegaremos a la masa crítica? ¿Dará el mundo el salto evolutivo? Muy bien, pues me alegro. Estamos en ello. Estamos en ello. Sí, sí, cada No vez hay tengo más ninguna cambio. duda. Sí, sí. Sí, sí. Si supieras ahora, si supiéramos, porque yo no lo sé, pero me lo imagino, la cantidad de personas que de alguna forma están en esta onda, por decirlo así, de cuestionándose cosas, quizás a un nivel íntimo, ¿no? Sin hacerlo público. Sí, yo estoy asombrada porque es como una resonancia, ¿no? Que se contagia, ¿no? Sí. Como los campos estos de, ¿cómo decir? Los- Epigenéticos, ¿no? Sí, lo he dicho La muy bien. epigenética, ¿no? Entonces yo confío, lo que pasa que estos años de transición, que son largos, van a ser duros, duros, duros. La Mira. noche oscura del mundo. Tal vez sí. Esto es como la juventud, ¿sabes? ¿Qué La se ju- pasa con los años? No, la juventud es una enfermedad en realidad, Sí, sí, que ¿qué se se cura, pasa? que se cura con Que los se años. cura con los años, Pues gracias a Dios. Esto es lo mismo. Esto es un momento, y como ha dicho Lina, lo ha dicho muy bien, es una transición y hay que vivirla, pero sabiendo que es una transición y que también pasará. Nada queda, todo pasa. Todo pasa. Y todo llega. Chiquillos, nos volvemos a encontrar entonces en 15 días. Vale. ¿Os parece bien? Sí, sí. Ok. Pero cambiaremos de tienda. Gracias. A vosotros.